Bienvenidos sean todos al podcast de Frank López. Qué gusto tenerlos una vez más en este programa y en este contenido que estamos buscando constantemente con todo el amor del mundo para su propio bien. Y hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que yo admiro muchísimo. Me gusta tanto escucharlo predicar, tiene un estilo único. Es un pastor de Colombia que tiene una iglesia en Colombia preciosa. Así que demos la bienvenida al pastor Andrés Corson. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor Frank. Gracias por estar con nosotros. No, un honor, qué privilegio, gracias. Vamos, tengo tantas preguntas para usted. Bueno, aquí estamos. Empecemos, me gustaría que contara la historia de Andrés Corson. De dónde viene, cómo llega a Colombia, cómo llega a ser pastor, todo eso. Pues soy hijo de misioneros. Mis papás fueron a Colombia en 1968, cuando yo tenía 4 años. Pero mi mamá nació en Colombia porque ella también es hija de misioneros. Mi abuelito fue a Colombia en 1933. 5 años antes estuve en Brasil, o sea, un apasionado por el reino de Dios. Pero Dios le dijo específicamente que fuera a Colombia. Fue soltero a Colombia. Y estando allí, es muy interesante, comenzaron a llegar misioneros y mi abuelito era el que estaba encargado y necesitaban una pareja. Y entonces estaban orando, Señor, trae una pareja. Y un día la que llegó a ser mi abuelita, vio a mi abuelito muy tranquilo y dijo, ¿por qué no estás orando por la pareja? Dijo, no, es que él ya me respondió. ¿Y qué te dijo? No, pues dile al Señor que te diga. Y entonces ella oró y el Señor le dijo, es que tú te vas a casar con él. Pero él todavía no te quiere. Y así fue, él todavía no sentía nada hacia ella. Pero fue la voluntad de Dios y esa fue la forma en la cual se le declaró, podríamos decir. Y finalmente se casaron y felices toda la vida. Mi abuelita era una apasionada por Dios, venía de Gales, venía del avivamiento de Gales. Ahora, no en sí el avivamiento, sino del resultado. Ella también llegó más o menos en el 34 a Colombia, llena del Espíritu Santo desde el comienzo. Mi abuelito no, pero pues obvio ella lo llenó del Espíritu Santo. Su abuelito de Australia. De Australia, sí. Dios le envía a Colombia. A Colombia. ¿Y él hablaba español? Pues le tocó aprender. Y aprendió cuando llegó. Aprendió cuando llegó y él después fue el que le enseñó a mi papá. Increíble. Entonces, ¿y sí, por qué lo envía a Colombia? De tan lejos, desde Australia a Colombia. Pues él quería servir al Señor. Fueron a Brasil 5 misioneros, mataron a 3. Y eso fue como, me voy de aquí. Y en el barco hacia Inglaterra, porque era una misión de Inglaterra, está orando, Señor, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga? Y pasando cerca a Panamá, Dios le dijo Colombia. Le dijo por medio de un libro que leyó, que en ese momento a nivel mundial, la nación más necesitada era Colombia. O sea, gracias a la obediencia de su abuelito, sí, usted está en Colombia. Sí, claro. Porque si no, usted estuviera en Australia. Sí, seguramente. Sí. Ahora, su abuelito era un hombre de oración. Pues no sé, me imagino. Era un hombre con una relación muy cercana con Dios. Era un hombre muy íntegro, muy santo. Pero él llega a Colombia en obediencia a lo que Dios le pidió. Dios le había dicho, sí. Y entonces, ¿cómo surge la iglesia? Hablemos de la iglesia, de su iglesia. Su iglesia es una de las iglesias más grandes de América. Bueno, sí. Y es una iglesia preciosa. Hablemos de su iglesia. Pues no, yo era parte de una de las iglesias de mi abuelito y mis sueños, desde niño mi sueño era estar ahí. No quería ser pastor, nada de eso, era el líder de alabanza, pero quería una iglesia contemporánea y ardía en mi corazón ese sueño, pero la iglesia como que no quiso. Y Dios me habló claramente de comenzar una iglesia. ¿Siendo niño? Bueno, desde niño estaba el sueño, pero yo no quería ser pastor. Cuando tenía unos 27, 28 años, Dios me dijo, ustedes van a empezar una iglesia. Y lo iniciamos con 12 personas en 1933, en la primera semana de enero. ¿Cómo que de niño? ¿Qué le decía el Señor de 1993. 93. Bueno, de niño lo que yo sentía era un sueño. Soñaba con una iglesia. Yo quería una iglesia a donde pudiera llevar a mis amigos. No quería una iglesia con música mala, no quería una iglesia con predicaciones largas.
con gente improvisando en el púlpito. No, yo quería una iglesia que su predicación fuera relevante, que llegara a mi necesidad. ¿Y la que usted asistía no era así? No, en cierta forma no. Había buena enseñanza de la Biblia, pero no tenían el don de la comunicación. Entonces uno de niño, tenía 11, 12 años, pues no les entendía. Y eso es algo que los pastores tienen que entender, que si no entienden mi mensaje, no sirve. Y usted a los 12 años, sí, ya usted tenía hambre por la palabra. Sí, sí. Pero no la encontraba en la iglesia. No. Pues oía la palabra, pero no era un mensaje que yo como joven quería oír. Sí. Qué importante es entonces atender las jóvenes en las iglesias. Sí, pues es la nueva generación. Nosotros tenemos que llegarle a la nueva generación porque la tendencia del pastor es hablarle a su generación. Y estamos perdiendo a la juventud. Y se trata es de morir, ¿no? Yo tengo que morir a mis sueños, a lo que yo quiero y comenzar a pensar cómo piensan los jóvenes. Y hay que reconocer, yo no pienso como piensa mi hija. Sí. Entonces yo ya tengo a mi hija predicando y a muchos de esa generación. Sí. ¿Su hija predica en la iglesia? Sí, ella es ¿A una qué edad predica. comenzó? Pues ella, el grupo de conexión, yo lo comenzó a tener desde los 13 años. ¿No? Desde muy chiquita, ella ya tenía su grupo de conexión. Ya predicando en la iglesia en sí, yo creo que tendría unos 16, 17 años. Pero lo bueno de tener células o grupo de conexión es que ahí se pueden desarrollar los dones. No, eso fue lo bueno de ella. Sí. Un campo de entrenamiento. Es un campo de entrenamiento. Ahora, ¿cuántos miembros tiene la iglesia? Nosotros tenemos una asistencia promedio cada fin de semana de 40,000, ¿no? Tenemos en Bogotá 4 sedes, entonces el promedio es de 40,000, pero esa gente que va rotando, y lo sabemos porque están inscritos, están entre 80 y 120, pero para mí... Explíqueme cómo usted pastorea una iglesia con tan magnitud de alcance a tantas personas. ¿Cómo se pastorea una iglesia de 40,000 personas? Por eso tiene que ser grupos pequeños, ¿no? No, tenemos una iglesia suficientemente grande para impactar a la sociedad, pero suficientemente pequeña para cuidar a las personas. Y entonces son los grupos pequeños. Los grupos deben ser de entre 12 a 20, 30, eso es lo ideal. Desafortunadamente los grupos nuestros crecen hasta 40, 50 porque para multiplicar tenemos que tener líderes. Y nosotros creemos que la formación de un líder toma más o menos 2 años. La Biblia dice no un neófito. Entonces, aunque quisiéramos multiplicarlo más rápido, nos toca esperar el proceso y por eso tal vez los grupos crecen un poquito más. ¿Usted está viendo que las personas tienen hambre por Dios? En Bogotá, donde usted está en Colombia, ¿hay hambre por Dios? A mí me parece que los latinos tienen hambre. Mucho más que los del occidente. Yo lo veo en nuestra iglesia, en la gente que están trayendo, pero no sé si en otros lugares. No, yo veo, sobre todo después de la pandemia, yo veo una apatía hacia Dios. No sé si usted percibe eso, sí, pero lo veo aún más dentro de los mismos cristianos. Oh. Entonces, tan pronto nosotros volvimos, como iglesia, volvimos en septiembre del año pasado, 2021. Nosotros fuimos de las últimas iglesias que volvió a ser presencial porque seguimos con una iglesia online muy, muy buena. Pero cuando volvieron, no era la misma iglesia con la cual habíamos salido y nos preocupó al comienzo. Cuando a medida que se pudo ir abriendo más y más, se fue como abriendo más o viendo más un despertar, pero Dios nos mostró que teníamos que llevar sobre todo el liderazgo a un retiro espiritual, en donde les dimos algo que llamamos gasolina para líderes. Trabajamos el temor, porque el COVID trajo temor en las personas. Yeah. Trabajamos perdón, no sé por qué ese tema, pero fue supremamente necesario. También la mundanalidad, como la gente estuvo tanto tiempo conectado a
A las noticias. A las noticias, pero también a las películas, a las series, se vio. Sí. Y eso está lleno de mucha porquería. Sí, mucha. Tocó hacer muchas liberaciones. Wow. O llevar a la gente a confesar pecado, a renunciar. Y lo otro, oramos para que fueran llenos del Espíritu Santo. Y esos que fueron, tuvimos creo que 2 o 3 retiros, volvieron a la iglesia y comenzaron a aprender a los otros, ¿no? Y eso fue más o menos en enero, febrero de este año. Luego definitivamente cuando volvimos a tener los grupos presenciales, porque durante la pandemia los tuvimos por medio de Zoom. Cuando los volvimos a tener presenciales, eso definitivamente volvió a traer ese fuego. Entonces, yo creo que en nuestra iglesia, si hablo por cristianos, hay fuego, pero los otros pastores no lo ven. Entonces, por eso cuando me pregunta eso, no sé exactamente cómo responder. Creo que encontramos lo que se necesitaba para avivarlo, y mi oración es que las otras iglesias puedan tener ese mismo fuego. Amén. Sí. ¿Cuál ha sido la experiencia más desagradable que usted ha tenido como pastor? Como pastor, pues yo creo que duele cuando las personas se van. Obvio, eso duele mucho. Somos seres humanos, no se dan cuenta que los amamos, y podrá ser la persona, entre comillas, más insignificante, porque realmente nadie es insignificante, pero lo digo porque ellos pueden sentirse así. Sí. Pero a nosotros, a mí me duele demasiado. Y muchos dirán, pero si tiene más de 40,000, no sienten, ¿no? Jesús lloró por la única oveja que se le fue. Entonces, cuando me entero de algo, me da muy duro. Y lo que más duro me da es que en el tiempo del COVID, como no había iglesia presencial, comenzaron a conectarse a ciertos predicadores cizañeros, los llamo yo, que atacan a muchas iglesias, y algunos quedaron envenenados con ese espíritu, y eso me da más duro todavía, porque las iglesias deben trabajar con los perdidos, no con gente de otras iglesias. Amén. Y esa forma de envenenar, eso duele. Pastor, ¿cómo usted hace para mantenerse tan sencillo y tan humilde? O sea, este es un tema que me gustaría indagar y escuchar su sabiduría, porque la iglesia de usted es inmensa, o sea, 40,000 personas cada fin de semana es algo sobrenatural. O sea, yo no creo que ni el 1% de las iglesias a nivel mundial, Sí. yo creo que ni la mitad del 1% de las iglesias a nivel mundial llega a 10,000 personas. Y usted Sí. ya va por 40,000, y yo siento en mi corazón que en estos próximos 3 años se va a duplicar. Wow. ¿Cómo usted hace para mantenerse tan sencillo? Cuando usted predica, yo lo veo, su transparencia, su sencillez, en medio de toda esta sabiduría que Dios le ha dado. No, pues no, yo no sé, o sea, realmente no sé cómo lo hago, o sea, no lo hago a propósito. Creo que yo soy un hombre de oración. Yo todas las mañanas salgo en mi bicicleta, porque ese es mi tiempo con Dios, y oro, y dentro de eso crucifico mi carne, crucifico mi orgullo, y en el caso mío, mi orgullo es muy diferente a otros, porque mi orgullo es falsa humildad, y es fingir que soy más bueno de lo que soy, pero eso es orgullo. Sí, entonces yo muero a eso, no quiero fingir nada. Mi mensaje transparente tiene mucho que ver con ese niño que quería oír mensajes transparentes. Porque yo no quiero un fariseo que me diga qué hacer, yo quiero un fariseo que diga, yo también me enojé, yo también tuve problemas de pornografía, por decir algo. Eso lo conecta a uno. Sí. Y entonces cuando yo predico, yo no trato de mostrar que soy mejor que otros, yo simplemente muestro que soy un pecador perdonado. En Cristo soy santo, pero tengo mi humanidad, pero he logrado victoria sobre ciertos pecados, y yo solo predico sobre las áreas en donde yo he logrado esa victoria. Entonces no sé si eso es lo que
me hace ver humilde, ¿no? O sencillo. Porque hay una realidad dentro del mundo cristiano. Sí. Que cuando las iglesias crecen, y yo he cometido ese error también, pues, no sé, tal vez entramos a pensarnos que somos nosotros, ajá, o tal vez pensamos que somos mejores que otros pastores, o tal vez pensamos que todas las iglesias tienen que ir al mismo crecimiento que nosotros. Y siento que hay muchas personas que nos están viendo, que nos van a ver, que a lo mejor fueron líderes de iglesia y se sintieron heridos por pastores que no supieron cómo manejar el crecimiento o la influencia que Dios le dio. ¿Y cómo podemos sanar a esas personas? ¿Cómo podemos inspirar a esa persona que le escuche a usted o que aprenda de usted sin que se sienta de que el factor de orgullo o arrogancia está presente? Claro. Pues Pablo dijo, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. O sea, no hay nada malo en la abundancia. No, pero hay que saber vivir allí. Ajá. Yo podría decir que tengo abundancia, pero yo mismo me puse un límite. Nosotros en la parte financiera trabajamos lo que debe ser el sueldo justo de una persona. En el punto donde yo estoy, yo no gano, o sea, el dinero de la iglesia es de la iglesia. Yo soy simplemente un administrador. Y yo prefiero que otros tengan más que lo que yo... o sea, que en vez de yo tener un sueldo muy grande, que se pueda repartir más entre todos los pastores, todos los líderes de la iglesia. Tenemos más de 300 que están full time dentro de la iglesia. Y me aseguro que ellos tengan un buen sueldo. Pero no solo eso, hablando de la parte financiera, desde el comienzo yo decidí que la mitad de los ingresos de la iglesia se iban a destinar a seguir creciendo. El crecimiento. Entonces seguir comprando, extendiéndonos por el mundo. Entonces eso significó desde el comienzo yo tenía que vivir, o teníamos que vivir con el 50%. Entonces durante muchos años yo no ganaba mucho, pero yo estaba feliz porque el reino estaba extendiéndose. Y todo lo que nosotros tenemos se paga de una. No debemos nada a ningún banco, precisamente por ese principio. Y a medida que va creciendo, pues se ha ido aumentando el otro 50 y cada vez yo quiero como que bajarlo más. Porque yo solo voy a estar en la tierra 90 años por ahí. Yo quiero que estos 90 los aproveche al máximo, ¿no? Que cuando yo llegue al cielo el Señor diga, buen siervo, fiel. Entonces por eso yo sé vivir en abundancia. Estoy aprendiendo a vivir más en abundancia. Me dicen, tienes que disfrutar la vida, lo estoy aprendiendo a hacer. Pero también sé vivir en escasez. Y como hijo de misionero, nosotros no teníamos casi nada. Pero de manera sobrenatural Dios siempre proveyó. Y es probable, diría yo, que algunos, pues cuando les llega tanto dinero, porque Dios bendice, son como los nuevos ricos, los narcotraficantes, ¿no? Parecen a veces narcotraficantes. Y eso es muy desagradable. Y la gente lo percibe. Y la gente deja de ofrendar o bendecir a alguien así. Entonces, yo trato de seguir una vida muy, muy normal. Yo voy a la iglesia en bicicleta, yo no voy porque me rinde más. Pues en carro... Llega más rápido. Sí, en carro son 30 minutos, en bicicleta 15. Entonces... ¿Usted va en bicicleta? En bicicleta, sí. No. ¿Y su esposa? No, ella sí va en carro. Ella sí. Usted llega primero. Digamos, como tenemos oración a las 6 de la mañana, yo antes iba en carro y tenía que devolver por ella y volver. Dije, no, más yo voy en bicicleta y me quedo trabajando y más bien alguien va y la recoge. Ella también pues va una vez a la semana a la oración. Qué interesante eso. El pastor Andrés Corso va en bicicleta, a su iglesia. Sí. Eso no lo sabíamos. Excepto cuando llueve, pero sí, así también trato de cuidarme físicamente. Ahora, lo bueno es que Colombia, el clima es la eterna primavera, no son los calores de acá. Sí. Y entonces, pues, no vamos a sudar tanto como ustedes. ¿Cuántos años de casado?
Nosotros iniciamos la iglesia en enero del 93. El próximo año cumplimos 30 años y a los 3 meses nos casamos. Fuimos el primer matrimonio en la iglesia. Wow. Y puede que esa sea la unción, porque en este momento las cifras de... Casamos casi 600 parejas cada año. Wow. Entonces, es una buena idea. Todas las semanas hay bodas en la iglesia. Uy, hay como 3 o 4. Por eso compramos una sede especial precisamente para bodas, porque no podíamos tenerlo en el auditorio. Wow. Sí, y bebitos constantemente. Uf, mucho. O sea, la iglesia de los niños crecen. O sea, lo que hablábamos de multiplicación, eso sigue y sigue y sigue, sí. Hablemos de su libro, La Oración. Bueno. Es el libro, el último libro del pastor Andrés Corzon. Pero ahí se le pueden poner. Lo puede comprar en todas las librerías cristianas, en Amazon. Es la clave del éxito. Sí, sí. La iglesia, el lugar de su presencia. El éxito del lugar de su presencia es la oración. Yo sí creo. O sea, una vez una persona me dijo, pastor, en 2 palabras, ¿cuál es el secreto del éxito de su presencia? De 2 palabras dije, oración y perseverancia. Y cuando dije eso, dije, wow. Y me sorprendí porque lo de la oración no era algo que me gustara de niño. No. No, pero Dios dijo que tenía que ser una iglesia de oración. Usted dijo hoy en la asociación de pastores que ministró que Dios le dijo que si no hay oración no hay iglesia, ¿no? Así le dijo. Sí, fue rotundante, fue algo definitivo, porque yo quería una iglesia contemporánea. Entonces, mis recuerdos de la oración de mi niñez no eran buenos. Eran personas que no sabían orar, personas que no inspiraban a orar. O uno tenía que oír una predicación y eso no es orar. Entonces, por eso no quería nada que ver con la oración, pero Dios me dijo, tiene que ser una iglesia de oración, y yo tuve que aprender primero a orar en mi vida personal 1 hora todos los días. O sea, en eso, con mi niñez, un mensaje que nos dieron fue lo que Jesús le dijo a los discípulos cuando los encontró dormidos en Getsemaní. No has podido orar ni siquiera 1 hora. Right. Y yo no podía orar ni 5 minutos. Entonces tuve que aprender a orar basado en la oración que el Señor nos dio, el Padre Nuestro, y mucho de eso pues está ahí en el libro, ¿no? Cómo tener un sendero de oración para que podamos orar diferente cada vez dentro de un sendero, pero que sea delicioso. Entonces yo aprendí a orar y así dirijo toda la iglesia, y cuando nuestras reuniones de oración, yo estoy orando, pero toda la iglesia está... yo simplemente voy estableciendo el sendero, pero cada uno no están repitiendo, sino también en su sendero. Entonces es como un espíritu de oración. Y cuéntanos cómo fue eso, porque usted pensaba que la oración era aburrida. Sí. Eso es algo muy común. Sí, sí. Porque yo digo, vamos a orar, y la gente, pero orar, como que la gente todavía no ha encontrado el deleite. Claro. El deleite y es un honor, o no sé, es como un deleite orar. Sí, sí, sí. ¿Cómo las personas pueden entrar en eso? ¿Cómo usted entró? Bueno, ¿Cómo fue de aburrido a tener uno de los cultos de oraciones más grandes de toda Latinoamérica? Sí. ¿Cómo pasó eso? Pues la disciplina es lo primero, ¿no? Tenemos que tener la disciplina de hacerlo 1 hora. Luego de perseverar viene el deleite. Se aprende a orar. Y cuando uno aprende a orar, uno ve la bendición. Porque la Biblia dice en Santiago que nuestra boca es como el timón de un barco que lleva el barco a donde quiere ir. Poderoso. Lo puede llevar al infierno, lo puede llevar al cielo, a la enfermedad o a la salud, a la muerte, a la vida. Es tremendo. Eso es poderoso lo que usted acaba de decir ahí. Ese es el poder de la oración. Entonces, cuando entendemos eso, es transformador. Iniciamos nuestros días orando para que todo el día sea un día de bendición. Yes. Entonces, el Padre Nuestro, y ese es el sendero, son 6 o 7 pasos. Todo depende, uno puede dividirlo como quiera. Tengo otros senderos, pero el mejor es el que nos dejó Jesús. Pero comienza diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos. En ese punto, lo que proclamamos es lo que somos en Cristo, ¿no? Que gracias a Jesús yo puedo decirle a Dios,
Padre, soy hijo de Dios, soy perdonado, soy justo, justificado, santo, sano, tengo la mente de Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasadas. Todo eso ese es mis primeros 7 minutos. En bicicleta yo tengo, duro 7 minutos cada vuelta. Entonces mis primeros 7 minutos me tengo que quedar dentro del Padre nuestro, Padre, obligarme. Pero eso es un deleite. Ya después de esos 7 minutos, lo otro me falta es tiempo, porque ahí la boca se conecta. Yo creo que el Espíritu Santo lo agarra y es pura oración profética. Todo arranca, Padre nuestro que estás en los cielos. Lo otro, santificado sea tu nombre. Entonces comienzo a santificar, es separar el nombre de Dios de los otros nombres, exaltarlo. Tú eres el creador del cielo y de la tierra. Tú eres soberano. Tú eres mi salvador. Tú eres mi pastor, Yahweh, Jireh, mi proveedor. Tú estás conmigo. El Dios que te ve, tú me ves. Entonces, todos los nombres de Dios, yo tengo como 300 nombres de Dios escritos como para darle variedad, y eso le da algo lindo a mi tiempo de oración. Y ahí voy subiendo. Lo que sigue ya va por es, la tercera vuelta. Ya voy. Claro que esas son la primera. Esas dos las meto entre la primera. Pero a veces me quedo porque a mí me encanta alabar. Alabar es... Yo podría alabar... La hora entera. Sí. Pero luego viene lo siguiente, venga tu reino. Y ahí entonces comenzamos a pedir que el reino de Dios sea establecido. Y aunque suene un poco egoísta, sí hay que orar primero por uno. ¿No? Porque yo no puedo orar por otros si Dios no ha sido establecido como rey en mi vida. Y a veces la conexión entre lo que soy en Cristo y venga tu reino, lo agarro como... Te doy gracias porque estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ese es el reino de Dios en mi vida. Entonces ya no vive este pecador, ya no vive este que se enoja, ya no vive este... Y ahí voy profetizando basado en lo que estoy viviendo. No, si estoy triste, ya no vive este triste. Y ahí está el poder de la palabra. Tremendo. Sino que vive Cristo en mí. La misma ley, el mismo espíritu que resucitó a Jesús de la muerte, vivifica, dice la Biblia. Entonces, realmente orar es profetizar la Biblia. Esa bicicleta está ungida, pastor. Oh, delicioso. Cuando vaya allá, préstemela. Bueno, cuando se sienta uno ahí. La gente a veces me saludan pues hay gente que me conoce, pero estoy tan metido que... Y los del mundo creen que estoy loco porque estoy ahí hablando. Pero como ahora la gente habla por celular, no se ve tan mal. Pero, pastor, sí. Yo quiero que usted mire la cámara unos 5 minuticos y le dé el consejo a las nuevas generaciones pastorales y líderes que Dios está levantando, no solamente para pastorear, sí, también para pastorear, pero yo veo que Dios está levantando jóvenes que están entrando en áreas como gobierno, como educación. Yo estoy viendo personas que Dios está dando una unción en las comunicaciones, que es algo milagroso lo que hacen. Yo quiero que usted le dé una palabra a ellos, sobre todo a los que están comenzando, porque estas personas que tienen un llamado tan hermoso, que representan la nueva generación que Dios está levantando, son muy atacados, a veces no tienen padres espirituales. ¿Qué usted le diría? Bueno, pues cuando hablé de los 2 secretos de mi éxito, a esa pregunta dije oración, pero lo otro que dije fue perseverancia. Yes. Y mi versículo siempre ha sido, no nos cansemos de hacer el bien, porque su debido tiempo vamos a cosechar, vamos a ver fruto si no desmayamos. Entonces, yo la verdad no soy gran cosa. Yo creo que yo soy el ups, que Dios quería usar a otro y como no está dispuesto, digo, ups, pues usemos a Andrés. Pero algo sí me caracteriza, es que yo persevero, ¿no? Y soy muy disciplinado. Y eso es lo que tienen que hacer en todas las áreas. Si Dios los llamó a estar en el gobierno, ustedes son como Daniel. Amén. Y tienen que proponer, como lo hizo Daniel, en sus corazones, no contaminarse con el mundo, con el pecado, con las otras cosas que están allí. Tienen que creer que Dios les va a dar a ustedes la revelación, así como se la dio a Daniel.
de lo que va a pasar, y si es aquí en Estados Unidos o si es en Latinoamérica, de lo que va a pasar en esa nación. Y van a ser odiados. Daniel fue odiado, lo que trataron de matar una y otra vez porque de todos fue el mejor, y nosotros los cristianos tenemos que ser los mejores. Entonces, para los Danieles que han sido llamados al gobierno, perseveren. La unción de Dios está sobre sus vidas. Los necesitamos. Qué bueno que le dice eso, pastor. Sí, no se cansen de hacer el bien. Si son otros, así su llamado es a ser adorador, pues piensen en David, ¿no? El olvidado. Pero sabe que aunque fue olvidado por el papá, Dios lo conocía. Y Dios nos ve cuando nadie nos ve. Yo soy lo que soy, porque cuando nadie se fijó en mí, yo seguía leyendo mi Biblia. Yo tenía, de niño, de 12, 13 años, me imaginaba una cámara siguiéndome. Y era la cámara de Dios. Porque la Biblia dice que los ojos del Señor persiguen toda la tierra, buscando personas que le son leales. Dios busca lealtad. Y entonces, por eso yo me mantuve en santidad. Yo llegué virgen al matrimonio, yo no decía groserías, yo no decía mentiras, no porque era la ley de Dios, sino porque yo sabía que Dios me estaba mirando. Y yo quería que Dios diera de mí lo que dijo de David. He encontrado en Andrés, y en el nombre tuyo, un hombre, una mujer conforme a mi corazón. Él o ella hará todo lo que yo quiera. Entonces, lo que sea, si son llamados a ser pastores, lo mismo, levántense, necesitamos esa nueva generación. ¿Y cómo le podemos, qué usted le aconsejará a los pastores que están comenzando y tal vez se sienten tristes o desanimados porque la iglesia no ha crecido o porque de momento creció y se le dividió? ¿Qué consejo le diera? Yo estuve en una iglesia que en los 17 años que estuve ahí, desde los 11 años que fue cuando llegamos a vivir a la ciudad hasta que comenzamos nuestra iglesia, no crecía. Y eso es frustrante. Entonces yo sé lo que es estar allí. Y yo quería hacer cualquier cosas y no se podía, o otros no dejaban, o simplemente no se podía. Y cuando yo inicié nuestra iglesia, yo tenía todos esos paradigmas acá. Eso se llama fortalezas mentales, podríamos decir demonios. Y donde gané mis victorias en la mente, en la oración. Entonces, tienen que ganar sus batallas en oración. Los 2, 3 primeros años de mi vida, de mi ministerio, no fueron fáciles. Pero aún así, todos los días, a las 8 en punto, estaba en mi oficina. Y yo cumplí con los... En Colombia se trabajan 48 horas a la semana. Yo trabajé 48 horas a la semana. Ahí en tu cama no vas a conquistar nada. Lamentándote, eso es de lo peor para la depresión o para el desánimo, ¿no? Levántate, comienza a creer que tienes una iglesia grande, predica los mejores mensajes aunque solo tengas 5 personas. Eso es perseverar. Eso es los años de silencio de Jesús, que fueron hasta los 30 años, fueron los que lo hicieron tan exitoso en esos 3 últimos años. Entonces es lo que nosotros hacemos cuando la iglesia no crece, cuando nadie nos ve, lo que va a determinar qué tan grandes vamos a ser. Buenísimo, sí. Excelente. Gracias, pastor. ¿Y qué usted piensa del ministerio de las mujeres? Hablemos de eso. ¿Puede una mujer pastorear? ¿Ustedes ordenan mujeres al ministerio? ¿Cuál es la estructura ministerial del lugar de su presencia? Yo creo en el ministerio de la mujer. Los grandes pastores están ahí porque están casados, bien casados, pero también porque las dejan florecer, ¿no? Esas esposas que tienen apachurradas. Miren y verán que los pastores que no creen en el ministerio de la mujer, casi todos sus hijos están lejos de Dios. Oh, wow. Es una característica muy interesante. No sabía. Pues no todos, pero mire y verá. Es muy común eso. Son iglesias en donde no hay jóvenes. ¿Por qué? Porque falta la vida de la mujer. La mujer le añade color.
Mi esposa, ella ve cosas que yo no veo. Y cuando ellas predican es como, wow. Cuando Jesús vino, lo que hizo Jesús fue restaurar en la cruz el ministerio de la mujer. Fue tomando tiempo al comienzo, pero vemos que las Juanas, las Marías, sostenían a Jesús con su dinero. La primera predicadora fue María Magdalena, o su mensaje de resurrección fue el de María, y la Biblia nos habla de una y otras predicadoras. Cuando habla del bautismo del Espíritu Santo, habla de las mujeres profetizarán, y profetizar no solo es hablar el futuro, sino que es predicar. Si hay algo, con mi esposa al comienzo venía, y no sé si es del romanismo o qué, pero la Barbie, la boba ahí al lado del pastor. Pero cuando tuvimos un encuentro, o un retiro, su primer retiro, ahí Dios la transformó. Y ahora me toca, ya déjenme a mí. Y si no me cuido, mi hija va a ser la pastora de la iglesia. Que así sea. Pero qué bueno, no, los dos son necesarios. Sí. Entonces, es esencial. Si no fuera por la participación del ministerio de mujer en el lugar de su presencia, el lugar de su presencia tuviera las 40,000 personas todos los fines de semana. No, yo no creo. No. Y el 50% jóvenes son menores de 30 años. Sí. Eso es muy lindo. 6,000 niños, en una de las sedes, 6,000 niños. Eso es hermosísimo. ¿Cuántos voluntarios activos por servicio? Entre ujieres, maestros. Entiendo que cada fin de semana es 1,800 voluntarios, porque en su presencia, que es que la iglesia, los niños se necesitan como 150. Y como son tantas reuniones, nos toca rotarlos. No es una cifra exacta, pero eso es lo que entiendo. Porque nosotros les damos a ellos desayuno y almuerzo. Para 1,800. Sí, por eso sabemos la cantidad. ¿Y sabe por qué? Porque un día, como teníamos antes de la pandemia, teníamos 8 reuniones, y para las reuniones en la tarde yo fui a comprar mi almuerzo, y se estaban demorando, sí. Y me iba a perder el culto, y yo era el predicador, y ahí todo afanado el Señor dijo, ¿y qué cree que están haciendo tus voluntarios? Lo mismo. Y ahí me di cuenta, wow, porque las ofrendas y los diezmos no son para que los pastores compren sus narcotoyotas, digo yo. Es para que la gente, es para la misma iglesia, para que siga creciendo, para los voluntarios. Entonces nosotros le damos desayuno a los que llegan a las 6 de la mañana. La primera reunión el domingo es a las 7:30, pero para que eso funcione desde las 6 ya hay gente. Y vienen con hambre, no alcanzaron a desayunar, les damos desayuno. Y luego pues viene el almuerzo y cositas así. Para 1,800 personas, sí. Y eso cuesta, créanme, eso cuesta y un trabajo impresionante. Pues ya tenemos, todo lo hacemos nosotros mismos, ya no lo compramos de afuera, sino ahí mismo. Cocinan ahí. Cocina impresionante. Le dan arepas colombianas y todo eso. Lo que más les gusta, o mi esposa lo que más le gusta es el tamal, no sé si el tamal, sí, el tamal. Sí. Qué interesante, impresionante. Sí. Entonces, uno de los éxitos del crecimiento del lugar de su presencia tiene que ver con que en el lugar de su presencia el ministerio de la mujer está activo. Sí, yo sí creo. Y el producto también de esa activación es que hay jóvenes. Oh, sí. Porque usted mencionó algo que yo no sabía. O sea, cuando la mujer no está activa en una iglesia, no hay jóvenes en esa iglesia. Eso es lo que yo percibo. Uh-huh. Porque yo veo a esos predicadores que no creen en el ministerio de la mujer. Sí. Y yo miro cuando las cámaras pasan por la iglesia, no hay ni un joven, ni uno solo. Entonces, por eso cuando se van de nuestra iglesia a ser parte de esos moveres, yo digo, ¿y tus hijos qué? O sea, sí, listo. Bueno, soy un hereje. Eso es lo que dirían porque no creo ciertas interpretaciones, o porque creo en el ministerio de la mujer, o quién sabe, todas esas bobadas que muchos de estos atacan. Pero tus hijos están apasionados por Dios. Están metidos en el reino. Uh-huh. Te los vas a llevar para que se enfríen. Y miren, lo interesante es que los hijos
muchas veces no se van y se divide el hogar. Oh. Entonces, por eso, esos que su plan es sembrar cizaña en contra de otras iglesias, no le están haciendo bien al reino. Que le prediquen Para a los nada, perdidos. sí. Que le Y prediquen. están hablando mal del mismo Dios. Sí. Pastor, usted habló algo. Anoche tuvimos un discipulado con usted. Habíamos casi 200 pastores de la ciudad de Miami. Fue una experiencia muy linda. Mi esposo y yo, para nosotros fue una experiencia muy linda también. Claro. Y usted dijo algo de la adoración. O sea, lo mencionó un poquito anoche, bueno. pero hoy lo mencionó también. La adoración es tan importante como la prédica. Yo sí creo, claro. O sea, la adoración es el momento en el cual nosotros le hablamos a Dios. Es el momento que Dios disfruta. No piense, yo lo veo así, porque Él tiene emociones, ¿no? Dios se deleita. La Biblia muestra cómo Dios se complace. Un día llamó al mismo diablo y le dijo: ¿te has fijado en mi siervo Job? Que no hay otro hombre sobre la tierra que está jactándose de un adorador. Entonces, cuando yo veo esa imagen de Dios, Yeah. yo quiero que Dios le hable, no al diablo, pero a los ángeles de mí. ¡Wow! ¿Vieron a Andrés cómo saltó? Parecía un loco. ¿Cómo levantó las manos? ¿Cómo gritó? ¿Cómo...? Dios... En Apocalipsis dice que and for thy pleasure, en la Biblia en inglés, y para tu placer y tu gloria fuimos creados. Yeah. Imagínense eso, cuando Dios nos hizo para su placer, para sentir el placer de ser amado, pero también de amar. Pero lo primero es ser amado. Entonces, cuando nosotros iniciamos nuestras reuniones amando a Dios, diciéndole todo lo que sentimos por Él, conquistamos su corazón. La Biblia dice que Él callará de amor. No quiere decir que se largó, sino que quedó tan quebrantado que se cayó de amor a disfrutarlo. Y yo creo que en ese momento la presencia, su gloria, su majestad entra y ahí es fácil predicar. Yo puedo predicar el mismo mensaje en un lugar y nada pasa. ¿Por qué? Porque la gente no se conectó con Dios, ¿no? En otros lugares, quebrantamientos, sanidades. El problema no es el predicador. El problema es la gente. Que no se conectó. No se conectó. Y fue lo que yo hablé ayer. Algunos no se conectan porque están tan heridos en contra de Dios que no pueden adorar. Cuando Yeah. cierran sus ojos, ven a un Dios malo. Ven la imagen de su papá, un borracho, un infiel, un tacaño, algo así. Entonces, también hay que trabajar las heridas del alma para que puedan tener un encuentro como Dios realmente es, porque Él es de lo mejor del mundo. Lo más hermoso, lo más glorioso, lo más precioso. Hubo una época que usted cerraba, Sí. esa parte me gustó mucho, que usted cerraba la iglesia después de la primera canción. Lo hice porque yo creo que el invitado de honor es el último que debe entrar a un lugar. ¿No? Si una persona importante es el rey, nadie puede entrar después del rey. Ajá. Para nosotros el invitado de honor es Dios. Entonces, Dios, Él es puntual. Él no va, si la reunión es a las 10, Él no va a llegar a las 10:15. Entonces, si Dios ya entró, muy descarado, muy irreverente, el que entra después. Entonces, esa imagen me llevó como a, wow, si es así, tenemos que cerrar las puertas, porque ya entró el Rey de Gloria. Y todo el que entra después es un mal educado. Entonces, los que entramos a tiempo a las bodas del Cordero, lo que sea, wow, lo adoramos, y luego pues que entren los demás ahí a sentarse a oír la prédica. Pero no a ese momento de intimidad con Dios. Yo sé que fue riesgoso lo que hizo, pero eso creó una cultura de puntualidad. Por eso nuestra iglesia, 5 o 10 minutos antes, está llena. Eso ya nadie llega tarde. Nadie llega, el que llega... quedaba afuera. Se quedaba afuera, pero ya no. Después de la pandemia hay unos mal acostumbrados y vamos a tener que enseñarles poco a poco. Ahí tratamos de hacerlo. Todavía no hemos cerrado puertas, pero eso es lo que hace que la alabanza sea
impactante. Y no tiene que ser tan larga, porque muchos le dan y mientras va llegando la gente. Entonces, si no quieren que la alabanza sea el relleno, no, entonces hay que hacerlo así. Y son 20 minutos nomás de alabanza, pero una alabanza que nos conecta con el cielo. La presencia de Dios se manifiesta y es muy fácil predicar. ¿Cuánto duran los servicios en el lugar de la presencia? En este momento, 1:15, ¿no? Durante la pandemia lo bajamos a 1 hora, entendiendo que no era tan fácil, 1 hora y 5 minutos. En este momento estamos en 1:15. Quiero devolverme un poquito, pero por alguna razón nuestro mensaje está durando 35, antes era 30. 20 a 25 es la alabanza. Nuestra ofrenda, como ya no hay que recoger, eso es rapidísimo. Automático. Lo que hacemos es, recibo la alabanza, oramos por la ofrenda. Yo no predico para la ofrenda porque si hemos discipulado a la gente, ellos ya saben que tienen que dar sus ofrendas, y mientras la gente pues en su celular o eso dan sus ofrendas, hacemos una actividad de 4 minuticos, como algo variado, algo diferente para que otros participen. Porque la iglesia no solo es el predicador de la alabanza, hay a veces testimonios o las de danza, una obra de teatro, un tiempo para reír, porque la iglesia también pues podemos reír. Claro. Una canción y ¡pum!, entramos a la prédica. Pero sí, más de 1:15 es demasiado. ¿Qué es lo que, ya estamos terminando, nos quedan 3 minutos, qué es lo que usted siente en su espíritu? Y hábleme específicamente del lugar de su presencia, que Dios quiere hablar a su congregación. ¿Cuál es el mensaje de Dios para esta generación? Pues en la iglesia el tema que estoy dando ahorita es no estás solo. Y es basado en Hebreos, donde dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue probado en todo, pero sin pecado. Y Él fue probado en todo para entendernos. Entonces, en su humanidad, Jesús experimentó las mismas pruebas nuestras. Jesús fue tentado por el diablo al igual que nosotros. No estamos solos en la tentación. Jesús estuvo en Getsemaní. Mi alma está triste hasta la muerte. Ahí habla de depresión o una tristeza profunda. Entonces los que están tristes no están solos, Jesús sabe lo que es. Entonces lo que estoy tratando es de llevar a que la gente vea que no está sola, que tienen que agarrarse de Jesús y que sea Él el que los ministre. Ese es lo que tengo. Y sin Él estamos solos. Sí, no, nada. No estamos solos porque Jesús está dispuesto a estar con nosotros. Sí. Pero sin Jesús, separados de Él, nada podemos hacer. Aunque tengamos dinero, aunque tengamos fama, aunque tengamos todos los logros del mundo, sin Jesús estamos solos. Estamos solos, sí. Recientemente hablé con un muchacho que canta música y él es muy famoso, muy famoso. Y estábamos hablando y me dice, usted no sabe lo solo que yo estoy. Estoy solo. Yo, pero si a ti te siguen millones de personas, me dicen, estoy solo. Wow. Tú necesitas a Jesús. Sin Jesús. Y ahí se entregó al Señor Jesús. Wow, tremendo. Sí, sin Jesús estamos solos todos. Sí. Podemos tener todo, pero si no lo tenemos a Él, no tenemos absolutamente nada. Pastor Andrés Corson, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Qué gusto y qué placer compartir con ustedes. Muy amable, gracias. Vamos todos a buscar su nuevo libro. Él tiene varios libros, así que cómprelos todos. La oración es la clave del éxito para todo, no solamente para la iglesia, para tu familia, para tu negocio, para tu llamado. Necesitamos tener una comunicación diaria. Me encantó que usted mencionó en la mañana siempre en la mañana. Sí, en el caso mío, sí. Otros lo harán en la noche, pero yo veo que Jesús se levantaba temprano en la mañana antes de salir el sol. En el mío también. Lo primero de cada día vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Muchas gracias por haber sintonizado este programa y este podcast. Le invito a que busque el canal de Frank López en YouTube, que le haga un clip, suscríbase y denle un clip a la campanita. Dios los bendiga y hasta la próxima. Muchas gracias.